El demonio Bray Wyatt trajo la pesadilla a la vida en WWE Crown Jewel hace un par de semanas cuando ganó el campeonato universal. Y antes de que el campeón de WWE Brock Lesnar anunciase su salida de SmackDown al día siguiente, eso significó que por un día Raw no tuvo un campeón mundial en su elenco. Veamos otros 5 momentos en que una marca se quedó sin un título mundial. Randy Orton unificó los campeonatos mundial de peso completo y de WWE en el 2013, y por 2 años y medio, WWE solo tuvo un campeón mundial. Pero en el 2016, Raw y SmackDown fueron separados en la extensión de marcas. Stephanie McMahon seleccionó a Seth Rollins como su primera elección del draft, pero él no era el campeón. Así que cuando Shane McMahon eligió al entonces campeón de WWE, Raw se quedó sin el título mundial. Eso llevó a que Stephanie y el comisionado Mick Foley creasen el campeonato universal, y ese SummerSlam, Finn Balor se convirtió en la primera superestrella en ganarlo. En el 2002, el campeón indisputado podía saltar de marca en marca, así que cuando Brock Lesnar capturó el título en SummerSlam 2002 tras derrotar a La Roca, el plan era que apareciera en ambos shows, pero eso no fue lo que sucedió. En el episodio de Raw después de SummerSlam, Triple H derrotó a The Undertaker para convertirse en el contendiente de Lesnar, pero después del combate, la gerente general de SmackDown, Stephanie McMahon, reveló que había firmado a Lesnar exclusivamente para su marca, convirtiendo a Triple H is the number one contender. For what? Pero la siguiente semana, Eric Bischoff llenó el vacío en Raw presentando el campeonato mundial de peso completo. El señor McMahon quería sacudir las cosas después de que John Cena y Batista ganasen sus primeros campeonatos mundiales en WrestleMania 21. Parecía que Cena gobernaría SmackDown en los siguientes años, mientras que Batista haría lo mismo en Raw. Pero con la primera selección de la sacudida de superestrellas del 2005, el campeón WWE de SmackDown llegó al escenario de Raw. La marca roja tenía todos los títulos, dejando a Theodore Long sin más opción que crear el misterioso campeonato de SmackDown, que fue ganado por JBL el 30 de junio. Pero antes de que el tejano pudiese ceñirse la faja alrededor de la cintura, Long reveló que su última selección era el campeón mundial de peso completo Batista, restaurando el orden en los viernes por la noche. El campeón de WWE Triple H quedó completamente aturdido cuando fue revelado como la última selección en el draft del 2008. Y The Game tenía razón de sentirse sorprendido, porque el draft llegó en una época muy compleja. El campeón mundial de peso completo Edge ganó una batalla real para darle a SmackDown la última selección, que acabó siendo Triple H. Así que SmackDown tenía a los campeones de WWE mundial de peso completo, mientras Raw no tenía ninguno. 6 noches después del draft, en Night of Champions 2008, ambos campeones defendieron sus títulos ante superestrellas de Raw, y los 2 miembros de SmackDown ganaron. La siguiente noche en Raw, Batista asistió a un canjeo del contrato de Money in the Bank para darle a la marca roja el campeonato mundial de peso completo. Triple H nuevamente era el campeón de WWE en el draft del 2009, y lo cambiaron de marca otra vez. The Game llegó a Raw, trayendo el campeonato de WWE consigo a las noches de lunes, que ya tenía el campeón mundial de peso completo John Cena. 2 semanas más tarde en Backlash, Triple H perdió el título ante el también miembro del elenco de Raw, Randy Orton, y el título se mantuvo en la marca. Pero a Cena no le fue tan bien cuando enfrentó a Edge en una lucha de último hombre de pie en SmackDown. Cena y Edge se llevaron mutuamente al infierno, y justo cuando parecía que Cena iba a prevalecer, Big Show apareció para lanzar a Cena hacia una lámpara. La superestrella clasificación R obviamente fue la ganadora, llevando el título mundial de vuelta a SmackDown. Esta fue nuestra lista. ¿Qué otros temas quieres ver en el futuro? Dínoslo en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver. Let's This.